Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga y los continúe bendiciendo siempre. De verdad que para nosotros, Casa de Bendición, es un placer estar con ustedes y para invitarlos que todos los días de lunes a sábado tenemos programas donde queremos instruirle de la palabra de Dios a cada uno de ustedes, de la familia, para que sean familias centradas, familias llenas del poder de Dios, para que ustedes gocen de la presencia del Señor. Esta charlita se llama Solo a Dios adoraré. A mí me gusta mucho hablar del amor de Dios, porque de verdad, cuando nosotros aprendemos a enamorarnos del poder, de la gloria de Dios, es hermosísimo. Yo siempre les digo a ustedes que yo soy una enamorada del Señor y por eso me gusta traerles programas donde ustedes se convenzan que Dios nos ama. Dios te ama. Dios está siempre con cada uno de nosotros esperando que nosotros estemos dispuestos. Dice en la palabra de Éxodo 23, 25. No adorarás a otro Dios más que al Señor. No lo servirás, ni harás lo que allá se hace, antes bien destruirás sus dioses y harás pedazos sus estatuas. Ustedes solo servirán a Dios. Y yo bendeciré tu pan y tu agua y apartaré de ti todas las enfermedades. Es una palabra hermosa, es una palabra donde te da seguridad de que Dios está con usted. Porque dice que apartaré de ti todas las enfermedades. Por eso cuando conocemos del Señor, ustedes se han dado cuenta que venimos enfermos cuando no estamos en Cristo, siempre estamos enfermos. Bueno, lo digo por testimonio mío, yo siempre vivía enferma, desde los 40 años yo vivía siempre en el hospital, siempre tenía una operación, cada año me operaban, duré hasta que llegué a los pies de Cristo, que todos los años me operaban. Yo les he contado en mi testimonio todo lo que yo sufrí en cosas de enfermedades. Y cuando yo llego a esta palabra donde dice en el versículo 25, ustedes solo servirán a Dios, usted se convence, usted sabe que Dios está con nosotros y que Él no va a permitir que a sus hijos les suceda nada. Dice esta frase, se las digo a ustedes hoy. Primero la entendí yo, primero yo me la hice mi vida, porque aprendí a amar a Dios y dice, ustedes solo servirán a Yahvé y yo bendeciré tu pan y tu agua y apartaré de ti todas las enfermedades. Pues eso fue lo que hizo el Señor en mí, apartó todas las enfermedades, porque les digo que a mí ni una gripe me da ya. Dice, no habrá en tu país mujer que aborte o sea estéril y prolongaré los días de tu vida. Prolongaré los días de tu vida. Es una promesa que el Señor nos hace en esta tarde para que tú y tu familia se convenzan de que Dios está aquí y que por eso debemos de llamarlo, de decirle, Señor, queremos que estés en nuestros corazones. Anoche, a la 1 de la mañana, que es donde yo hago mi oración y repaso, y me gustó mucho porque yo le dije, Espíritu Santo, enséñame a hablarles, porque les digo, como persona, uno tiene sus temores para venir a la radio. Ustedes saben que sí, cuando nosotros debemos de hacer algo para Dios, siempre hay miedos. Y para los hijos de Dios no tiene que haber miedo, ¿verdad? Porque tenemos el respaldo del poder y la gracia de Cristo Jesús.
Y le decía yo al Señor, Espíritu Santo, yo me sirvo para ti, yo me entrego a ti, tú eres el que hablas por mí. Y cuando yo hoy me desperté, porque yo hago la charla a la 1, de 1 a 3, empiezo a leer la palabra, y el Señor me instruía y me decía, yo sentía que Él me llenaba de sus palabras, y les voy a contar lo que me despertó diciendo. Dice, en Isaías 51, del 1 y del 16, la palabra nos dice: escúchenme ustedes que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Yahvé, Dios Todopoderoso. Es una palabra muy hermosa. A mí siempre me gusta comenzar las charlas con Isaías porque qué bonitas palabras nos da el Señor, qué instrucción más hermosa. Bueno, hoy cuando yo me desperté, yo sentía que el Señor me decía: ustedes mujeres, pongan atención mujeres que me están escuchando, les gusta tener una buena crema para su rostro, les gusta ponerse aceite, les gusta ponerse una crema que les hidrate, les gusta ponerse en bonitas, ponerse en esas, bueno, siempre vivimos viendo, a ver, un aceite que nos dicen, bueno, vamos a comprar el aceite, vamos a ponernos cositas en la cara, si le dicen que ponga pepino, ustedes se ponen pepino, bueno, y yo me gozaba contándole a mi hija, fíjate Leticia que me pasó esto y esto, yo quiero contártelo porque de verdad el Señor le dice a uno, tú eres una mujer, y la mujer que busca verse hermosa. Una mujer le gusta verse presentable, le gusta pintarse. Bueno, yo solamente me pongo pintura de labios, pero yo sé que muchas les gusta ponerse muchas cosas que les rejuvenezca el rostro. Pero entonces el Señor me decía, necesitamos rejuvenecernos, necesitamos ponernos cremitas bonitas, cremitas que nos vea el rostro más bonito. Pero, ¿qué sucede con la palabra de Dios? La palabra de Dios te instruye, te llena de sabiduría, te llena del Espíritu de Dios. Es lo que debemos de recrearnos, de llenarnos de esa palabra. ¿Para qué? Para poder decirle al Señor que lo amamos y que nos enseñe a amarlo. Porque de verdad que al principio uno le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si venimos de un montón de dolores, de tristezas, de angustias, venimos maltratadas, venimos de un matrimonio donde hemos sufrido mucho. Eso, entonces uno dice, Señor, ¿cómo te amo? Pero mire, a través de la palabra el Señor nos enseña a amar. El Señor nos enseña a saber que Él está con nosotros y qué sería de nosotros si no estuviéramos con Él. Por eso, mujer que me estás escuchando, varón que me estás escuchando, tú los jóvenes, ustedes saben que a mí me preocupan mucho porque son muchachos incomprendidos, son muchachos que quizás los padres, nosotros, que somos su familia, no los entendemos, los rechazamos muchas veces como madres. Por eso, cuando la palabra de Dios, el Señor nos va instruyendo y nos va diciendo qué debemos hacer. Con nuestros hijos nos va diciendo cómo tener la paz, la tranquilidad de tener a Cristo Jesús en nuestros corazones, que es bellísimo. Él dice que todo nos los da. En Isaías 51, Dios es el que pone la esperanza en los corazones, el que sana, libera, limpia, reconstruye. Acuérdese usted que Dios te escogió. Él escoge a los pecadores para perdonar nuestros errores y nos hace fuertes para seguir adelante, nos llena de su presencia. Es tan hermoso saber que la palabra es esa crema que necesitamos por dentro, para que el Espíritu de Dios nos llene nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios nos dé ese convencimiento del amor de Dios. En la palabra de Isaías 51:1 dice, escúcheme ustedes que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Pues hoy en esta tarde busquemos de Dios, entendamos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Hoy quiere Dios entrar a tu hogar, entrar a tu mente, a tu corazón, quiere renovarte, quiere limpiarte, quiere llenarte de su presencia, quiere convencerte de que Dios está con nosotros constantemente y que
Por eso es que nosotros, cuando no tenemos de Dios, sufrimos tanto, lloramos tanto. Les digo por experiencia, porque de verdad yo lloraba mucho, siempre estaba llorando, todo me daba por llorar. Sin embargo, ahora yo sé que la presencia de Dios está ahí. Y yo le digo, Señor, cuando me siento triste o me siento incomprendida o me siento angustiada, yo nada más le digo, Señor, necesito de ti. Yo soy tu hija y le recuerdo que yo soy su hija y que necesito de su presencia, que necesito de que Él sea el que me dé la paz. Y yo a Él le digo todo lo que me está sucediendo. Señor, me siento hoy triste, me siento angustiada. Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Si yo digo que te tengo a ti, ¿por qué estoy así? Pues ese es el consejo que quiero darte. Llega y dile al Señor todo lo que sientes. Así como buscas esa crema para ponerte en tu rostro, para verte más bonita, busca la palabra de Dios para que se rejuvenezcas por dentro, para que entiendas el poder y la gloria de Cristo Jesús, para que tú sepas que buscar a Dios es llenarse de su presencia, es sanar por dentro esa herida, ¿verdad? Que las cremas limpian, las cremas ayudan a sanar ese dolor quizás en una herida o así. Entonces, hoy el Señor te dice, en versículo 2 dice, vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados, miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y se multiplicó. Hoy el Señor quiere bendecirte. Quiere llenarte de su presencia, quiere llenarte de su sanidad, porque el Señor dice, pidan y les daré. Pues hoy en este versículo dice que nos bendice, que nos llama, nos llena de Él. Pues bien, Yahvé se ha compadecido de usted, de mí, de nuestro hogar, de cada uno de tus hijos, de cada uno de nosotros que estamos escuchando. Hoy es el día para que hagas cambios en tu vida, en tu hogar. Quizás para que hagas cambio en tu manera de comer también. ¿Por qué? Porque la sanidad viene en la manera de comer. Dice, y ahora da vida a sus ruinas. Transforma su soledad en un paraíso y su sequedad en un jardín para Dios. Ese hogar que usted cree perdido, ese hogar que usted cree que ya para qué, hoy el Señor te dice, riégalo, reconstrúyelo, llénate de la presencia de Dios, porque el Señor hoy quiere hacer ese jardín santo que es tu hogar. Porque ¿por qué el Señor ama los hogares? Porque estuvo en su pensamiento el matrimonio. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama tanto que quería defendernos, quería que nuestros hijos nazcan en un lugar donde esté Dios, en un lugar lleno de la presencia de Cristo. Por eso yo les aconsejo, busquen la palabra de Dios. Dejen la vanidad y busquen la palabra de Dios. Si es cierto que tenemos que vernos hermosas, porque como mujeres queremos vernos muy bonitas, ¿verdad? Entonces, sí, ese rostro que se vea alegre, que se vea con la santidad de Cristo, ¿verdad? Pero hoy el Señor te dice que busquemos de Dios, que Él nos va a dar santidad, que Él nos va a dar sanidad, que Él nos reconstruye. ¿Y reconstruye qué es? Cuando algo está caído, el Señor lo vuelve a hacer. Cuando nosotros tenemos una casa donde quizás está muy fea la pared, ¿qué hacemos? Pintarla. ¿Y qué hacemos con Dios? Buscar la palabra del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Porque son cosas que nosotros como mujeres de hogar, nos gusta ver una casa linda. Pues bien, la casa la limpiamos y la arreglamos. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Porque yo he aprendido a decirle, Señor, voy a hacer tal cosa. ¿Me acompañas? ¿O me das a un ángel para que me ayude? Que seas tú, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 3 dice, pues bien, Yahvé se ha compadecido de ti. Se ha compadecido de ti que estás en este momento quizás llorando de tristeza.
quizás porque estás con un dolor, quizás porque tu hijo no se ha portado como tú quieres, quizás hay tantas cosas que en nuestros hogares hay tristezas, hay amarguras, pero hoy el Señor dice que Él se compadece de ti. Y ahora da vida a esas ruinas, dice el Señor. Transforma su soledad en un paraíso y su sequedad en un jardín de Dios. En un jardín, imagínense en el jardín lleno de flores, con ese perfume donde llegan los pajaritos a oler esas flores, como el colibrí, que es tan hermoso. Bueno, el jardín de Yahvé, ¿cómo debe de ser? Es bellísimo. Eso es lo que quiere hacer el Señor en tu hogar, un jardín de amor, un jardín de paz, un jardín donde todo luzca con la presencia de Dios, y la sequedad en un jardín de Yahvé. Entonces se lo agradecerán tocando música y lanzando vivas de entusiasmo y de alegría. O sea, que los corazones se llenarán de alegría, los corazones se llenarán de paz. Ponme atención, pueblo mío, escúchame, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mis sentencias serán la luz de los pueblos. Mi justicia está por llegar, ya he mandado mi salvación y aquí vengo yo para gobernar a los pueblos. Las islas también esperan en mí y cuentan con mi intervención. Levanten los ojos al cielo y miren después al suelo. Los cielos se derriten y se hacen humo, la tierra se deshace como la ropa y sus habitantes mueren como moscas. Pero mi salvación durará para siempre y mi justicia nunca se acabará. ¿Ven ustedes? Puede pasar todas las tormentas que pueden haber, pueden pasar angustias, tristezas, enfermedades, pero el Señor siempre, siempre está para hacernos justicia, siempre está para respaldar nuestro dolor y nuestra angustia. Siempre está ahí para decirnos, ven hija, yo te acompaño, yo soy tu roca, yo soy el que te atiende, el que te cuida. Pueblo mío, que tienes mi ley en tu corazón. ¿Ves? La ley, la paz, la gracia de Dios en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada cuando lo buscamos, cuando le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría para poder entender, Señor. Qué bonito cuando uno de verdad se deja llevar por el Señor. No teman las injusticias de los hombres ni se desmoralicen por sus insultos. ¿Cómo es el mundo? El mundo son personas quizás que llevan tanto dolor en sus corazones que no dejan que nadie sea feliz. Porque muchas veces ese hombre que te insulta, ese hombre que te maltrata, quizás cómo se crió, en un hogar donde vivían solo angustia y dolor y tristeza, donde había solo castigo. Pero hoy el Señor te dice que tu hogar será un jardín, que tu hogar se llenará de luz, de paz, de gozo, porque la polilla los roerá como la ropa y sus larvas se las comerán como lana, pero mi justicia durará para siempre y mi salvación seguirá de siglos en siglos. Dice el Señor, mi victoria y mi alegría viene de Dios. Por eso yo les digo a ustedes, tengamos fe, tengamos paz, porque sabemos que el Señor es el único que quita nuestros pecados, es el único que viene a traernos la paz, es el único que nos viene a decir, hijitos, tengan fe, y por favor busquen de la presencia del Señor. Yo sé que Dios me eligió y eso me da la victoria y la alegría. ¿Por qué? Porque yo sé que de Dios viene todo. Qué bonito cuando uno ve las cosas del mundo, cuando se ve la paz, cuando se ve el testimonio, cuando se ve una persona que sana, ¿verdad? Qué lindo cuando uno le dicen, ore por tal enfermedad, y cuando le dicen, estoy sana, salí sin nada. Porque en el WhatsApp de Casa de Bendición siempre piden oración. Y miren,
Qué lindo es cuando usted ora por esas personas que ponen ahí y uno ni pone nada, nada más ora al Señor. Ora al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos fe, tenemos confianza en que Dios es el único que puede hacer todo por cada uno de nosotros, que da la sanidad. Y de verdad, y cuando otro día ponen salió todo bien, no tenía nada. Un milagro, ¿verdad? Todos los días Dios hace milagros y hoy quiere hacer el milagro en tu hogar, quiere hacer el milagro en tu corazón, quiere hacer un milagro por tu falta de fe. Dice en Isaías 51:9, despiértate con toda tu fuerza, brazo de Yahvé, despiértate como pasó antes en los tiempos antiguos. ¿No eres tú quien destrozó a Ra y traspasó el dragón? ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas profundas e hiciste en los fondos del mar un camino para que pasaran los que rescatabas? ¿Se acuerdan cuando Él deja que su hijo abra el mar? Esto es lo que nos dice aquí. Él hace caminos donde no los hay. Él hace que nosotros seamos fuertes, que nosotros seamos sanos, que usted que tiene una enfermedad no lo reciba. Porque el Señor lo que quiere es que tú digas, no, yo tengo el poder de Dios. El doctor te dice, pero Dios me dice otra cosa. Y eso es lo que tenemos que aprender a decir. Esto lo veo que no tiene forma, pero Dios dice otra cosa. Dios dice, hija, estás sana. Hija, hoy arreglaré tu matrimonio. Hija, hoy te daré la sanidad. Entonces creámosle al Señor. ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas profundas? Pues hoy puede el Señor secar ese cáncer. Qué hermoso, ¿verdad? En aquel momento abrió un camino en el mar. Pues hoy abre un camino en tu hogar. ¿Para qué? Para que todo salga bien, para que todo el Señor esté ahí presente, para que creamos en el Señor. Yo sé que Dios me eligió. Yo aquí puse en mis palabras. Si Dios me elige, ¿qué tengo que tener yo? Victoria y alegría. ¿Por qué? Porque le creo al Señor. En el versículo 10, en el 11 dice, así volverán los que ha salvado Yahvé, entrarán a Sión entre gritos de alegría, una dicha imperecedera hará brillar sus rostros, alegría y felicidad los acompañarán y lejos quedarán las penas y los suspiros. Cuando uno tiene y ha pasado muchas angustias, porque de verdad que uno en el camino de uno, aquí en la tierra, pues hay muchas cosas que uno no entiende, cuando uno no cree en Dios, porque yo les digo, yo nací en un hogar de católicos, pero no había como les dijera, compartir, no había esta alegría de tener a Cristo en nuestros corazones, no había es que yo no sé cómo decirles, bueno, esto que lo llena uno ahora. En aquellos tiempos uno no leía la palabra porque no, Dios guarde, no podían leer la palabra, ¿verdad? Nada más lo que le dijera mi abuelita, porque mi abuelita fue la que más me enseñó de Dios, nos hacía hacer los primeros viernes, nos llevaba a misa, pero acuérdense que ni entendíamos nada porque era otros tiempos, y ahora pues uno puede leer la palabra de Dios. Y qué lindo cuando uno se encuentra esta palabra donde el Señor te da toda la convicción, la certeza de que Él está conmigo. Dice, yo soy el que te consuela. Qué lindo cuando uno tiene esa angustia y ese dolor en el corazón, esa tristeza, ese sentirse sola, abandonada. Y saber cuando usted lee esto, yo soy el que te consuela. Gracias, Jesús. Gracias porque sé que en este momento estás consolando muchas mujeres, estás consolando a muchos hombres, porque sé que hay hombres que también están llorando de dolor, de tristeza, de angustia. Los hombres también lloran. Ustedes dicen, en el mundo dicen los hombres no lloran, pero yo sé que el dolor, cuando hay dolor en un corazón, también tenemos que llorar. Es muy triste, ¿verdad? Cuando hay cosas
que no tienen remedio y no tenemos a Cristo para que nos ayude. Dice, porque tienes miedo a los hombres mortales, a un hijo de hombre que desaparecerá como el pasto. ¿Acaso te has olvidado de Dios que te crió, que te extendió los cielos y que fundó la tierra? ¿Acaso te has olvidado del amor de Dios? No, ¿verdad que no? Tenemos que tener esa certeza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar en su presencia, queremos llenarnos del Señor, queremos llenarnos de esa sangre de Cristo que fue el que dio esa sangre para liberarnos, para limpiarnos. Dice, ¿acaso te has olvidado de Yahvé que te crió, que extendió los cielos y que fundó la tierra? Pues te lo pasa siempre asustado al ver la rabia del tirano, como si pudiera destruirte. Imagínense que los hijos de Dios no deben de decir, tengo miedo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús, que es el que nos da la fortaleza, es el que nos consuela, es el que nos lleva de su mano, dice la palabra. Pero ¿dónde está ahora su rabia? ¿Dónde está su rabia? Muy pronto saldrá en libertad el prisionero, no morirá en el calabozo ni le faltará más el pan. Yo soy Yahvé tu Dios, que muevo el mar y hago rugir las olas. Mi nombre es Yahvé Sabaoth. Cuando estaba estirando los cielos y echando los cimientos de la tierra, coloqué mis palabras en tu boca y te escondí bajo mi mano. Y dije a Sión, tú eres mi pueblo. Pues hoy el Señor te dice, hija, tú eres mi hija. No tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo. Hijo, tú eres mi hijo. Puedes estar en mi pecho. Yo una vez estaba muy triste y muy angustiada y yo les cuento a mis compañeras en Casa de Bendición. Yo sentí una voz que el Señor me dijo, hija, aquí estoy. Y desde ahí yo tengo la certeza de que Dios siempre está conmigo. Una vez estaba yo contando los 5 porque ya yo veía que no me alcanzaba. Había circunstancias en las que el dinero ya no entraba como estaba acostumbrada. Y les cuento que yo estaba contando los 5 y pues yo era una mujer de las que me imaginaba que todo tenía que llegar por uno. Y como mi esposo era alcohólico, uno creía que ellos no podían dar nada porque siempre le negaban a uno el dinero, porque ustedes saben que un alcohólico nunca tiene para dar para las cosas del hogar. Y cuando yo estaba así contándole y diciéndole, Señor, pero es que ya yo no puedo, ¿cómo hago? Y resulta que yo oí la voz, una voz gruesa de hombre que me dijo, hija, come lo que Él trae. Porque yo sé que en sus hogares, en muchos hogares, el hombre no lleva nada y le dan a uno los 5 y usted la que tiene que ver cómo le alcanza. Si te da algo, a contar esos 5 a ver si alcanzan o no. Y cuando llegan y piden lo mejor y usted no tiene cómo. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo hago? Come lo que Él trae. ¿Y qué tuve que hacer? Empezar a enseñarlo a traer el comestible. Por eso yo, no sé, esto no lo pensaba decir, pero el Señor sabe por qué hace que yo lo diga. Porque yo sé que hay muchas mujeres que le exigen, pero no dan nada. Entonces debemos de aprender también a compartir, a decirle al esposo, vamos juntitos. Vamos a traer nuestro comestible porque no solo yo y mis hijos comemos, come Él también. Entonces, el Señor quiere instruirte y quiere decirte, hija, no sigas en ese camino. Aprende a que los dos, la obligación es de los dos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te vengo diciendo, en Isaías 60, dice la palabra, levántate y brilla, que la luz, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Qué palabra más hermosa. De verdad que es maravilloso creerle al Señor. En la palabra el Señor nos dice, levántate y brilla, mujer. Ya deja de estar escondida ahí. Ya deja de estarte humillando y decir, no sirvo para nada.
Dice la palabra, levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Nosotras, el matrimonio en sí, debe de ser la luz del hogar, porque de esa luz vienen los hijos, de esa luz viene la paz en el hogar, la paz para los hijos, para hombres grandes y maravillosos para el día de mañana. Tenemos que aprender a poner paz, a que brille la luz sobre los hogares, a que brille la luz sobre cada uno de nuestros seres queridos. ¿Para qué darles tristezas y angustias? Mejor intentemos, tratemos de tener a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria. La gloria del Señor. Los pueblos se dirigen hacia la luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno le cree al Señor, el Señor lo sorprende. Y de verdad que tenemos que tener en nuestros corazones el amor de Cristo. Debemos de tener en nuestros corazones esta palabra que libera, que limpia y que sabemos que si llegamos a los pies de Cristo, el Señor va a hacer todas estas maravillas, porque esto es para este momento. Levántate y brilla, que ha llegado la luz y la gloria de Dios. Levántate ya de esa tristeza, levántate de esa angustia, levántate de esa amargura, de ese corazón tan angustiado. Porque yo me pongo a analizar y a ver personas que uno dice, tienen todo, pero en su corazón hay tristeza, hay amargura, en su corazón no hay esa alegría que Dios pone. Cuando nosotros buscamos del Señor, el Señor nos da alegría, nos da bendiciones de lo alto, nos da ese deseo de levantarnos, ese deseo de darle las gracias al Señor, ese deseo de cantar, ese deseo de caminar por toda la casa y orarle al Señor y decirle, Señor, rompe cadenas en este lugar, rompe cadenas, dilo tú hoy, rompe las cadenas de este lugar, de este hogar, rompe las cadenas que hay en mi corazón. Quita sus yugos de esclavitud, donde siempre veo tristeza y no veo alegría, donde siempre veo dolores, enfermedades, gritos, angustias. Rompemos este momento y ponemos la alegría de Dios en los hogares. Tú que estás escuchándome y vives en esa angustia, aprende a decirle al Señor, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, rompe cadenas. Quita los yugos que no son míos, porque también sé que hay personas que se echan yugos que no son de ellos. Un día de estos escuché a una señora ya está pensionada y me decía, es que andaba buscando un trabajo porque mis hijos no quieren trabajar. Pues hoy les digo a ustedes, veamos cuáles son los yugos que nos echamos. Nuestros hijos deben de trabajar. La palabra dice muy clara, si no trabajan, que no coman. Entonces, una persona que ha trabajado toda su vida, ¿verdad que es una tristeza pensar que una madre tenga que ir a trabajar porque su hijo no quiere trabajar? Porque tiene que mantenerla, porque tiene que mantenerlo. No, el Señor hoy nos llama la atención. Todo en divino amor, como dice una compañerita mía, todo con divino amor en el nombre de Cristo Jesús. En Isaías 65 la palabra nos dice en el versículo 16, 65, 16. Todo el que quiera recibir una bendición en el país la recibirá en el nombre de Dios, de la verdad, y cualquiera que preste un juramento en el país jurará por el Dios que cumple sus promesas, pues todos los males del pasado quedarán en el olvido y ocultos a mis ojos. Vea que la palabra nos está diciendo, y si yo te tengo fe al Señor, yo tomo esta palabra para mí y le digo, Señor, por favor, le vuelvo a leer para que quede clara esta palabra.
todo el que quiera recibir una bendición en el país, la recibirá en el nombre del Dios de la verdad. ¿Del nombre de quién? Del Dios de la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú aprendas a llamarlo, que tú aprendas a pedirle. El Señor nos dice en su palabra, pidan y les daré. Pues hoy pidan, que el Señor nos está dando una palabra hermosa, dice, y cualquiera que preste un juramento en el país jurará por el Dios que cumple sus promesas. ¿Quién es el que cumple las promesas? Dios. Yo no tengo que esperar nada de nadie, porque tengo que esperar de mi Dios. Las promesas que el Señor, aquí están las promesas en la palabra de Dios. Dice, pues todos los males del pasado quedarán en el olvido y ocultos a mis ojos. Todos los males quedarán en el olvido. ¿Por qué? Porque usted ha pasado muchas angustias, mucha tristeza, pero ¿qué pasa cuando conocemos de Dios? Se nos olvida todo lo triste y lo amargo que hemos pasado. Ya se nos olvidó todo, como dicen, cuando uno tiene un hijo. Ahí está el dolor muy fuerte, pero cuando pasa ese dolor y vemos a nuestro hijo, se nos olvidó todo. Pues así el Señor quiere que hagamos hoy, que se nos olvide todo el pasado. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. O sea, ¿qué nos dice el Señor en esta tarde? Que olvidemos todo lo malo, que empecemos de hoy. Qué lindo, ¿verdad? Ay, a mí me gusta tanto cuando el Señor me da estas promesas, porque yo se las creo. Y por eso, chiquillas, aprendamos a reír, aprendamos a sonreír en todo momento, en la tristeza, en la angustia, en el dolor. Señor, enséñame a estar alegre en todo momento. Que se alegren y que estén contentos para siempre por lo que voy a criar, porque yo haré de Jerusalén un contento y de su pueblo una alegría. ¡Qué belleza! A mí me gusta tanto cuando yo leo la palabra y me da todo esto. ¡Qué hermoso! Señor, gracias, porque de verdad les cuento a ustedes que es una belleza enamorarse del Señor y decirle, Señor, gracias por esta palabra, gracias por lo que estás haciendo en esta tarde, gracias por entrar a estos hogares, Señor, gracias porque sé que todo está liberándose, todo se está limpiando, todo se está llenando de amor, todo se está llenando de la alegría de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le creo a mi Señor que si yo vengo aquí, Él hace maravillas con su pueblo, Él hace maravillas en tu hogar, en ti, mujer, que estás tan triste en esta tarde. ¿Crees que ya todo se terminó? Pues no, hoy el Señor te dice que va a poner en ti un rostro de alegría, un rostro donde la presencia de Dios se va a ver, y vas a ver que cuando entren tus hijos y tu esposo se van a dar cuenta y te lo van a decir. Yo sé que sí, así va a ser en el nombre de Jesús. Yo quedaré tan contento con Jerusalén y estaré feliz con mi pueblo. Ya no se oirán en adelante sollozos ni gritos de angustia. Ya no se oirán gritos de angustia. Qué lindo, ¿verdad? Es creerle al Señor y saber que esa paz, que esa tranquilidad entra a tu hogar. Ni habrá más allí recién nacidos que vivan apenas algunos días o viejos que no vivan largos años, pues morir a los 100 años será morir joven. Oigan ustedes, qué bonito. Por eso usted ve a muchos señores con tantos años, todavía chapeando y todavía sembrando maíz, como un día de estos vi en la tele, y no llegar a los 100 será tenido como una maldición. O sea, el Señor hace maravillas con cada uno de sus hijos. Harán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Ya no edificarán para que otro vaya a vivir, ni plantarán para alimentar a otro. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles, y mis elegidos gozarán de los frutos de su trabajo. No trabajarán inútilmente, ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendecida de Yahvé. Yo, cuando el Señor me da estas promesas y sé que es para mí y para mis hijos, dice aquí, yo pongo aquí, mis hijos están bajo la promesa de Dios. Y usted en esta tarde diga, mis hijos están bajo la promesa de Dios. Yo no tuve hijos para perderlos, sino que tuve hijos de bendición, unos hijos para llevarlos a la presencia del Señor. En el nombre de Jesús.
mujer, en esta tarde dile al Señor, gracias porque sé que mis hijos están bajo la promesa de Dios. Antes que me llamen, les responderé y antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos, dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Antes que me llamen, les responderé y antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos. Por eso yo me enamoro del Señor. ¿Por qué? Porque le creo al Señor, le creo a esta palabra que estoy leyendo. Le creo cerrar a mis ojos y saber que el Señor me está instruyendo. Le creo cuando Él, a veces yo estoy en el patio sembrando, porque yo les he contado a ustedes que a mí me gustan mucho las plantas, me gusta mucho chapear y me gusta mucho estar metida ahí arreglando las matas y sembrando otro hijito más, porque ahí veo la presencia de mi Dios, ahí veo la alegría que Él pone en mi rostro para yo estar adorándolo en ese momento que siembro. Señor, yo siembro esta planta porque sé que tú la vas a hacer hermosa, y qué lindo que es saber que Dios va a hacer esa, porque las plantas se hacen bellas, hermosas, y cada hijito que usted siembra y cada hojita que usted siembra, usted ve la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque van creciendo. Pues bien, si los hijos están en la promesa del Señor, ¿qué les puede pasar? ¿Qué les puede hacer el demonio a mis hijos? Si yo sé que están en la presencia de Dios, que están con la cobertura, que ellos están sobre... Que se portaron mal, el Señor es el que los va a cuidar. Yo no puedo hacer nada. Como madre yo, lo único que puedo hacer es orar. Como esposa, lo único que tengo que hacer es orar. ¿Verdad que es hermoso? Es bello saber que Dios es el que está con nosotros. Bien, en Proverbios 3:1 la palabra nos dice, hijo, no te olvides de mis advertencias. Estás escuchando y el Señor te dice, no te olvides de mis advertencias. El Señor siempre nos dice, nosotros siempre sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero que somos tercos de corazón, somos necios, por eso es que no hacemos caso. A mí no me va a pasar eso, mañana tal vez, más viejo busco al Señor, dicen otros. Dice, hijo, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad y muchos años de vida. Qué lindo, ¿verdad? Ya yo tengo 70 y gloria a Dios que puedo estar aquí hablándoles de la palabra del Señor. Yo me siento feliz de saber que yo sé que cada uno de ustedes algo va a quedar en sus corazones. Por más duro que esté su corazón y que diga, esta vieja está hablando... Bueno, ya ustedes saben qué dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le creo a mi Señor que en tu corazón va a quedar esta palabra. Que en tu corazón el Señor va a hacer grandes maravillas. Y cuando te darás cuenta, sabes que también te estás enamorando de mi Señor. Dice, y vuelvo a leerlo, ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad y años de vida. Años de vida. Porque ¿cuántos jóvenes no ven la vejez? Pero el Señor te da larga vida. Dice, que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirán benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón. Y no te fíes de tu propia sabiduría. ¿Ves? Confiemos en el Señor. Démosle nuestras vidas al Señor. Yo cuando me dice todo, es todo. Mis propiedades, mi vida. Yo siempre le digo al Señor, Señor, gracias por este bendito día que me has dado, porque es un milagro de Dios. Usted sabe, cuando usted despierta, antes uno nunca le decía, Señor, gracias porque tengo otro día más. Sin embargo, ahora sí lo hago. Yo abro mis ojos y lo primero que le digo, ¡ay, Señor, me diste otro día más! Qué belleza es ver la presencia de Dios en un día más. Porque todo es todo. La palabra en muchas partes dice todo. Él nos da todo. Dice, y no te fíes de tu propia sabiduría. O sea,
creemos en el Señor, no en mi sabiduría. Por eso uno tiene que aprender a decirle al Señor, Señor, te entrego cada uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que son de Dios, no son nuestros. Olvídate, madre, que es tuyo. Cada hijo es del Señor. Por eso tenemos que entregarlos y creerle a Dios que Él es el que los cuida. Dice, en cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio, ten el temor de Yahvé y mantente alejado de lo malo. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. ¿Qué pasa cuando uno no le cree al Señor? Acuérdense, hijos, que debemos también de aprender a comer. Yo siempre, últimamente les estoy diciendo siempre, porque miren, yo les cuento como testimonio, estuve muy mal a los 40 años, cada año me operaban, todas las enfermedades las tuve, de ahí me padecí mucho de los riñones, cuando llegué al Señor, el Señor me sanó, me operaban cada año de un quiste en los bustos, cada rato me decían cosas malas y cada año fueron 7 años seguidos donde a mí me operaban todos los años. Y sin embargo el Señor me sanó de todas estas enfermedades. Después me dijeron que tenía diabetes. Y bueno, ya, mi mamá, mi abuelita, todos tienen diabetes en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que uno muy fácil lo acepta. Qué fácil es aceptarlo, dice uno. De ahí sí, todos tienen, de algo tengo que morirme, porque así hablamos nosotros. Pero cuando conocemos de Jesús, entonces, ¿qué pasa? De ahí el Señor nos dice en Daniel 9, aprendan a comer, coman sin glotón. La gula es un pecado. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A creerle al Señor. Vamos a aprender a comer sanamente. Ya no nos vamos a atiborrar de cosas que no debemos. Aquí la palabra nos dice que, eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. ¿Qué tenemos que aprender? También a comer. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía, doctor, es que yo como solo sopitas. Ay, pero cuando me enteré de las sopitas, que usted le pone yuca, plátano, papa, ¿qué estás comiendo ahí, hija? Un montón de harinas y para el diabético no debe de ser. ¿Y qué sucede cuando yo me enteré de que eso no debía de ser así? Porque lo que tenemos que comer es una harina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos, aprender, buscar que nos instruyan en el nombre de Jesús. Dice, feliz el que pone en práctica la sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? Ahora ya llevo todos mis exámenes sanos. ¿Por qué? Porque le creo a Dios y busco qué es lo que puedo comer y qué es lo que debo de comer, y busqué a alguien que me instruyera para poder sanar. Y ahora ya es una cosa controlada, es una enfermedad controlada, y creyéndole al Señor, y le creo firmemente que llegará el momento en que todo estará bien. Porque les digo, estoy impactada. Todo sale sano en el nombre de Cristo Jesús. Dice en el 9, haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas. Entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé. No te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Feliz el mortal que encontró la sabiduría, el hombre que obtuvo la inteligencia. El estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero. Vale más que tener el dinero en el banco. Te da más utilidades que el oro. Es más preciosa que las perlas. Nada de lo que te atrae se le puede igualar. Con su mano derecha
te ofrece larga vida y con la otra riqueza y gloria. Te llevará por caminos agradables, todas tus sendas son seguras. Esto es palabra de Dios. En Proverbios 3, para que lo vuelvan a leer, porque es una instrucción hermosa de esta palabra. En Proverbios 3, 17, en el 1:17 la palabra nos dice, los vuelvo a leer, te llevará por caminos agradables. ¿Qué es lo que queremos nosotros en nuestra vida aquí en la tierra? Llegar a los caminos agradables. Todos los caminos son seguros, dice el Señor. Quiero tener la sabiduría de Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué queremos tener la sabiduría de Dios? Porque le creemos a su palabra, le creemos a llevar una vida sin que el Señor nos reprenda tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, si no aprendemos a creerle al Señor, vienen los dolores, las tristezas, las amarguras, y ahí es donde tú dices, ¿para qué nací? Qué triste no creerle al Señor, ¿verdad? Porque muchos están en estos caminos de muerte, muchos se quitan la vida, pero cuando creemos al Señor, toda la tristeza se hace alegría. Todos nosotros lo que hemos visto malo, ahora lo vemos bueno, en el nombre de Jesús. Dice en Sabiduría 3, el 1, dice, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. ¡Qué belleza! Es que yo les digo a ustedes que por eso yo les cuento. Qué hermoso es creerle al Señor, qué hermoso es llenarse de la palabra de Dios. A mí me gusta mucho leer la palabra de Dios, y cuando yo abro la palabra el Señor me da esto, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. Nada más imagínense la alegría que le da a uno, saber que estoy en las manos de Dios y que Él no va a permitir que nada me alcance, que solo alegría, que solo paz. Solo la ternura del Señor nos da esta belleza. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo paso todo el día creyéndole al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estoy en tus manos. Gracias porque ningún tormento me va a alcanzar. No me va a alcanzar ni la enfermedad, ni el dolor, ni la tristeza, ni la angustia. Señor, gracias porque al estar en tus manos tú me proteges, tú me das la cobertura santa, porque solo tú, Señor, eres el Dios de mi vida. Eres el Dios de mi hogar, de mi casa, de mis negocios, de mis finanzas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres mi Señor y mi Salvador. A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba, recibirán grandes recompensas. Si Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él, los probó como al oro y en el horno donde se funden los metales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. Cuando vengan Dios a visitarlos, serán luz, semejantes a la centella que corre por entre la maleza. Gobernarán naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Qué gloria la de Dios, es saber que nosotros tenemos la sabiduría, el entendimiento, la paz, el gozo de Dios, porque Dios nos tiene en sus manos. Qué lindo es creerle al Señor. En el Salmo 7 la palabra nos dice, qué belleza, Señor, gracias. Gracias por cada uno de los que me están escuchando. Gracias porque sé que estás haciendo grandes maravillas, Señor. Gracias porque eres el Rey de Reyes. En el Salmo 7 la palabra en el versículo 11 nos dice, Dios es el escudo que me cubre, el que salva a los de recto corazón. Dios es un juez justo, atento siempre para castigar. Arrepiéntanse o tengan cuidado. El Señor tiene su espada afilada, su arco tenso y la flecha apuntando. Tiene en su mano siempre preparadas armas mortíferas y flechas encendidas. Miren al hombre preñado de malicia, concibe la desgracia y da a luz el fracaso. Cava una fosa y la hace profunda, pero en la trampa que ha hecho caerá. Su maldad le recae en la cabeza y le rebota en la cara su violencia.
Yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. Tú en esta tarde, alabaremos al Señor. Aprendamos a creerle al Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, de verdad que tú eres grande y maravilloso y has instruido a tu pueblo en este día, Señor. En Efesios 1, la palabra nos dice, la carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Porque, oigan, así como escogió a Pablo, hoy nos está escogiendo a cada uno de nosotros. Por eso es que es tan bonito dejarse llevar por la palabra, dejarse llevar por la instrucción, por la sabiduría. Por eso debemos de hincarnos, de doblar rodilla para pedirle al Señor. En el versículo 3 nos dice, reciban, en el 2, reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesús el Señor. En esta tarde, reciban esa gracia de Dios. Reciban esa paz que solo Cristo da. Reciban ese soplo divino del Señor. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Cristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados. ¡Qué bello! Señor, gracias porque tú eres Dios, porque tú perdonas nuestros pecados, porque tú quitas los yugos de nuestras vidas, porque tú quitas esas raíces. El Señor me hacía ver esas raíces donde salen, ustedes han visto un árbol frondoso y grande, donde salen todas esas raíces de la tierra. Me hacía ver, así son las raíces de nuestros antepasados, donde hayan habido pactos, donde hayan habido brujería, hechicería, donde hay pactos con nuestras generaciones. Así salen las raíces y así es horrible ver eso. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, quita todo yugo, toda opresión de nuestras vidas, de nuestros hogares, Señor, porque sin ti nada somos. Padre, en esta tarde yo te pido que des ese soplo divino, papá. Des ese soplo divino a las familias, a esas familias que están en tribulación, esas familias donde quizás estén por romper, en esas familias donde solo hay tristeza y angustia y gritos, en esas familias donde hay tanta pobreza, Señor. Entra con poder y gloria y trae esos trabajos, Señor, y quita sus yugos de tristeza, quita esos grilletes de amargura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, enséñanos a creerte, a bendecirte, a adorarte y a alabarte, Señor, porque sin ti nada somos. Protector de nuestras vidas, Señor, entra al corazón de cada uno de nosotros y llénanos, Señor, porque sin ti yo sé que nada somos. Padre, en el nombre de Jesús. En Apocalipsis 3:17 la palabra nos dice, tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado, para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte en tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrá en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en tu casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor los sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu. Por eso en esta tarde, que el Señor los bendiga, los llene de su presencia y que de verdad sea Dios mismo el que trate contigo, que te dé esa sabiduría en sueños, que te dé el amor y la paz de Cristo en este momento, ese soplo divino, esa luz divina, que quede en tu corazón, en tu mente,
en tu hogar y en cada uno de tus hijos. Que el Señor los bendiga grandemente y que ese soplo divino de paz y de amor quede en sus corazones y en sus hogares. De verdad, yo les deseo todo lo mejor, que tengan un bonito día, una bonita tarde y una bonita noche. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.